Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saludo a su amigo y anfitrión, el Dr. Miguel, o simplemente Miguel, y este espacio lleno de libros, misterio e historias de terror lo llamamos el Antipodcast. Me encuentro en compañía de Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor, y al más allá de este micrófono, la brillante doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, querida Cass? Ay, estoy muy contenta. Creo que siempre digo eso, pero realmente me pone muy contenta grabar este programa y sobre todo leer sus comentarios. Han sido comentarios muy bonitos recientemente. Me llena mucho eso. Y sí tienes razón, parecemos como un poco disco rayado, que siempre decimos, estamos muy bien. Y tú, es que de verdad nos gusta mucho hacer el programa, disfrutamos muchísimo. Y recuerden además que ya tenemos nuestras bonitas tazas, bueno, las antitazas, que están firmadas por nosotros tres, con muchísimo cariño para todos ustedes. También tenemos las playeras, que esta vez dijimos, bueno, vamos a cambiar un poco. Podemos parecer disco rayado en la conversación, pero no en el estilo. Me encanta, sí. Y pues bueno, les dejamos el link de compra tanto de las playeras como de las antitazas en el primer comentario de este video. Pero, ¿qué te parece, querida Cass? Los agradecimientos. Sí, siempre súper importantes. ¿Abres tú o abro yo? Tú, por favor. Va, entonces... Bueno, antes que nada también recordarles que las personas que vamos a mencionar a continuación son miembros del canal. Por eso aparecen Miembro Fantasma, Calabaza, Caldero Mágico o Escoba de Bruja. Recuerden que tenemos además la antibiblioteca abierta para todos ustedes que sean miembros del canal, pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video. Vamos a empezar entonces con... Esperen un momento que la miopía... ya me pegó. Vamos a empezar con Lilian Hoskin Pulido, que nos deja un comentario además muy interesante. A ver. Dice, mi bisabuelo fue masón. Yo soy descendiente directa de estos ingleses y en efecto, mi bisabuelo está enterrado en ese panteón inglés. Hay un montón de historias alrededor de estos territorios que algún día contaré. También personales. Gracias por su contenido, su conocimiento y su pasión. Muchísimas gracias a ti, querida Lilian. También tenemos a Samantha Martínez, miembro fantasma. Y por último a Psicóloga María, también miembro fantasma. Omar Márquez, quien es miembro Caldero Mágico. Jessica Pérez es miembro fantasma. Emilio Jared Mendoza también es miembro fantasma. Muchas gracias. Tenemos por último a Keiko Takashi, que nos escribe: saludos Sergio, Cass y Miguel. Ayer escuché en Spotify un episodio sobre Drácula. No saben cómo me encantó. Dieron tantos datos interesantes que quiero escucharlo otra vez. Ojalá y puedan hacer ese episodio sobre la vida de Jesús. Se oye muy prometedor. Mil gracias. La verdad es que es curioso porque fíjate que hace unas semanas que estábamos viendo en la carrera de filosofía, que como saben es la segunda carrera que estoy estudiando, y justo salió el tema del paralelismo entre Sócrates y Jesucristo. Y lo interesante que es de pronto darte cuenta que, por ejemplo, Sócrates nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates es por la visión de Antístenes, de Platón, desde luego, de Jenofonte. Y por otro lado, todo lo que sabemos de Jesús es por sus discípulos, por Pedro, por todos los discípulos en general, porque y prácticamente los 4 que forman los evangelios de los que hemos hablado en algún episodio, que no dejan nada escrito y que además fueron mandados a ejecutar por... influir en las masas, influir en los jóvenes. Sócrates a través de la cicuta y bueno, la crucifixión de Cristo. El mismo final. Claro, y además una filosofía que sigue trascendiendo hasta nuestros días. O sea, a nivel filosófico es tan influyente Jesucristo como el propio Sócrates, y eso es fascinante. Parecen como que corrieran con la misma suerte a través de los años de tanta diferencia, ¿no? Y por lo tanto me imagino que crees que merece totalmente la pena, inclusive más allá de tus creencias religiosas, el estudiar ambas corrientes, ¿no? Totalmente, sí. Tú puedes no creer, no tener, vaya, una fe, pero como lo hemos dicho repetidamente, la importancia de la filosofía cristiana trasciende hasta nuestros días y ha moldeado mucha de la forma en la que vivimos hoy día, ¿no? Tengo aquí a María Vázquez. Ay, perdón por el paréntesis que estuvo muy bueno. Mira, ya estamos entrando en conversación. Muchas gracias a Keiko que trajo el tema. Sí, María Vázquez es miembro fantasma, muchas gracias. Y Cam, que también es miembro fantasma. Muchísimas gracias. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Antipodcast.
Ya hemos hablado en varios episodios anteriores sobre casos de posesión diabólica muy interesantes, Cas, y además muy famosos, muy mediáticos. En este episodio les traigo un caso, pero de verdad muy interesante y probablemente uno de los casos reales más antiguos de posesión demoníaca en la historia. Momento, ¿dices que es real? Real porque existen registros legales. Digo legales porque se llevó a cabo un juicio y una persona terminó en la hoguera. Digo también que es real porque tenemos cartas de varias personas involucradas en esta historia y finalmente, pero no menos importante, un diario que escribe prácticamente la protagonista de esta historia en aquella época. Para comenzar con esta historia nos tenemos que situar hace 400 años en la historia, o sea, tenemos que regresarnos 400 años. Esto más o menos en 1620, que se decide fundar un convento. Específicamente este convento se decide fundar en la zona de Loudun, en Francia. Loudun es una zona real que está a unos 350 kilómetros de París, al suroeste de Francia. ¿Y por qué se decide fundar este convento? Bueno, resulta que en la época era primordial promover los valores católicos. Y resulta que Loudun era popular porque tenía mucha población no católica, sino más bien protestante. Y paganos, quiero pensar. Por supuesto, muchísima gente pagana. Entonces era una urgencia para los católicos promover sus valores en estas regiones en donde digamos que eran como su eslabón débil geográficamente hablando. De hecho, esto no solo ocurre en Loudun, sino en diferentes puntos de toda Europa, pero para fines de este episodio hablando de Francia. Pocos años antes de que se diera que se fundara este convento, había una familia de la baja nobleza muy cercana al convento. ¿A qué me refiero con de la baja nobleza? Resulta que eran parte, digamos, de la corona, disfrutaban de este renombre y este abolengo que ofrecía su apellido, pero como tal no formaban parte de un alto puesto, sino más bien eran poco importantes, vamos a llamarlo así. O sea, ¿no vivían en la corte y todo eso como lo vemos en las series, por ejemplo? No, para nada, no vivían en la corte y ni siquiera tenían funciones, digamos, dentro de la corona, ¿no? Realmente solamente disfrutaban del renombre que les podía quedar. Esta familia tenía una pequeña de nombre Jean de Belsière. Jean, después cambia de nombre, pero Jean tiene una condición médica que la lleva incluso a tener una joroba, que conforme va creciendo ella en edad, la joroba va empeorando y empeorando hasta deformarle la espalda y llevarla incluso a tener algo que en medicina conocemos como marcha claudicante. Es decir, ella cojeaba, no podía caminar bien. Pasan los años, ella se convierte en una señorita y como las señoritas de la época tenía dos opciones. Número 1, casarse, contraer matrimonio. Y número 2, volverse monja. Al no tener ella ninguna propuesta de matrimonio, no tenía ningún prospecto, presuntamente por su aspecto físico, la despreciaban realmente, no tenía ningún prospecto, decide, muy entre comillas, volverse monja. Dato curioso, ella se vuelve monja más o menos a la edad de 20 años, que, ojo acá, ya a esa edad prácticamente todas estaban casadas. Entonces, por eso se piensa en buena medida que ella se vuelve monja ahora sí que porque era lo que le quedaba. Sin embargo, se sabe también que era muy devota, incluso que tenía estas características natas de líder, de llevar a las personas a manejar los grupos de personas, desarrolló una gran personalidad. Y esto la lleva a que poco tiempo después de que se vuelve monja es tomada en cuenta. A ver, ella inicia su vida religiosa ya como monja y le dan un nuevo nombre. Esto era muy común y en ciertas regiones todavía se utiliza, que cuando una mujer se vuelve monja le dan otro nombre. Digamos que es como un renacimiento religioso, un renacimiento espiritual. En el caso de Jean de Belsière pasó a ser Jean des Anges, que del francés al castellano se traduciría como Juana de los Ángeles. Para fines de este episodio la vamos a llamar así, Juana o Juana de los Ángeles.
Juana de los Ángeles, como les comentaba, desarrolla estas habilidades, estas cualidades de líder, de mover a la gente, de tener mucha personalidad, de conectar con otras personas. Y finalmente, a los 27 años de edad, es nombrada Madre Superiora de las Monjas Ursulinas. Eso es muy joven para ese cargo. Es rarísimo que esto ocurriera, rarísimo. Porque, vamos, que la Madre Superiora en cualquier convento, y más de aquellas épocas, era la monja de mayor edad, de mayor rango, la que tenía más experiencia. Era prácticamente la más anciana de todas las monjas quien llevaba este cargo de Madre Superiora. Sin embargo, se piensa que ella es tan buena líder que se le da desde muy temprana edad este puesto y que lleva con total soltura. Cuando ella es trasladada a este convento del que hablamos al inicio, el convento de Loudun, había un padre, un párroco de apellido Rondier. Este hombre resulta ser el párroco o el padre no solamente de la parroquia, digamos de la dependencia de la cual era este convento, de donde Juana de los Ángeles era la Madre Superiora, sino además de otros tantos conventos de la región. O sea, ese párroco, perdón que te interrumpa, ¿Sí? No vivía en este convento de Loudun. No, para nada, no podía vivir ahí. O sea, entendamos que los hombres a un convento era imposible casi que entraran. Solamente el padre o el párroco para hacer sus visitas de supervisión, ¿no? Que era como el puesto que estaba arriba de la Madre Superiora, era el padre, en este caso el padre Rondier. Entonces, y como les comento, no nada más de este convento, sino de la parroquia y de otros tantos conventos aledaños. Era como el delegado. Y recuerden además que en esta época la iglesia, por lo menos la iglesia católica, tenía mucho poder político. Entonces, cuando menos en este caso, la posición que tenía el padre Rondier era muy cercana a los delegados, a los fiscales de Francia. Ojo ahí porque tendrá una connotación interesante para las conclusiones de este episodio. Llega el tiempo en el cual ya era proclamada, digamos, Juana de los Ángeles como la Madre Superiora. Ya conocía al padre Rondier y tenían pues sus reuniones, ¿no? Como periódicas de que iba a la visita, llegaban nuevas monjas, etc. Al poco tiempo de que es trasladada Juana, empiezan los hechos paranormales. Y es que esto es muy peculiar, porque en la época, claro que se creía en esta imagen del demonio y de que podía poseer a las personas, pero que poseyera a una monja era muy extraño. Que hubiera actividad paranormal dentro de un convento, un lugar prácticamente santo, es que llamaba muchísimo la atención. Pero bien nos escribieron en algún momento en un episodio aquí del Antipodcast. Pareciera que mientras más cerca está uno de Dios, mientras más cerca esté uno de la fe y de la devoción, más cerca estará también el diablo acechándonos. Y justo se piensa que esto es lo que ocurrió en el convento de Loudun. Les platico que de las primeras experiencias paranormales que tuvieron las monjas fue escuchar pasos durante la madrugada. A ver, un poco de contexto acá. Recuerden ustedes, y no me dejarán mentir las personas que sepan un poquito de cómo es la vida religiosa, la vida en un convento es muy estricta. Es muy de llevar horarios específicos. Se levantan a cierta hora, rezan, desayunan a una hora específica. Vamos, todo es muy cronometrado, todo es muy estricto dentro de un convento. Entonces, tomando esto en cuenta, pues todas desayunaban juntas, todas cenaban juntas, oraban juntas, etc. Aparte de hacer oración en privado, ¿no? Están dormidas y de pronto algo las despierta. Resulta que escuchan pasos como la madera va crujiendo alrededor del convento, como si alguien estuviera deambulando, acechándolas de alguna manera. Ellas tratan de hacer un tanto caso omiso, dar alguna explicación, incluso alguna compañera se levantó, la propia Madre Superiora, algo por el estilo. Cosa que no era realmente normal, porque no tenían permitido muchas cosas. Recuerden además que en la época era todavía más estricto de lo que podríamos pensar hoy. Por ejemplo, pensar que una de las monjas se levantó porque se les antojó algo, un tentempié en la noche, era impensable. ¿Por qué? Era gula, era una irresponsabilidad tomar alimento que estaba calculado para todas, era egoísta, etc. O sea, no es la misma explicación a la dinámica que podíamos pensar en un ruido extraño en la noche en una casa actual común y corriente.
era diferente. Se escuchan pasos y ellas llega a un punto en el que piensan que alguien se había metido al convento, algún forastero que había irrumpido para robar, para atacarlas, etc. Es por eso que ya todas las noches ellas empiezan a hacer como una especie de vigilancia en el convento. ¿Como un rondín? Como un rondín. Incluso pues buscando en todo el convento, que es un espacio pues amplio, a ver si alguien se metió, alguna puerta abierta, dejamos algo aquí, quizá alguien cruzó la barda, etcétera. Pero pues nunca encuentran nada extraño. Lo siguiente que pasa y que también es de lo más relatado en las diferentes cartas que dejan varias de estas monjas, que por cierto se estima que eran entre 22 y 27 monjas. O sea, realmente era un grupo numeroso para una localidad tan chiquita en un solo convento. Bueno, pues les comento que estaban, por ejemplo, ellas haciendo aseo en la mañana, con la escoba, limpiando, lo que ustedes gusten y manden, y de pronto una de ellas dejaba la escoba colocada en la pared, volteaba a hacer otra cosa y la escoba ya no estaba. ¿Y qué pasaba? Que la escoba aparecía arriba de la cama de una de las otras monjas. ¡Qué raro! Sí, cosas así muy extrañas. La fruta la colocaban en el almacén y desaparecía. Nadie sabía dónde estaba la fruta y aparecía echada a perder debajo de algún mueble o en el jardín, pero totalmente putrefacta. Cosas así inexplicables que ellas decían, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se lo habían comentado a Juana de los Ángeles y ella de alguna forma llevaba una bitácora de todo lo que estaba ocurriendo. Tanto porque ella llevaba un diario, en la época era muy común utilizar diarios, pero además porque dentro de lo que ocurriera en el convento se le tenían que rendir cuentas al padre Rondier. Entonces ella llevaba de alguna forma este registro de todo y cada una de las cosas que pasaban en el convento. Pasado un poco de tiempo después, todavía no toca, digamos, la siguiente visita del párroco, del padre Rondier, cuando ocurre un hecho todavía más perturbador. Y es que una de las monjas empieza a escuchar una voz que le habla. Una voz muy extraña, muy profunda, muy gutural. Nunca le dice algo que ella pueda entender. Sin embargo, no lo dice hasta tiempo después, pero más o menos ocurre en este momento en el que las cosas aparecen y desaparecen, en el que se escuchan pasos. Y uno de los eventos también más importantes que se relatan son dos. Primero, y ojo acá, el convento todavía existe, hay fotos incluso todavía, se puede incluso visitar este espacio. Y hay historiadores que, de acuerdo a los relatos que nos dan de la época, a los diarios, a las cartas, ellos ven cómo está construido el convento y se dan cuenta que sí son compatibles con lo que relatan. Por ejemplo, hay un pasaje en el que una de las monjas nos cuenta que ella está en la noche, ella está haciendo sus rezos nocturnos previos a irse a dormir, porque recuerden que rezaban en grupo, pero también en solitario. Ella está rezando, está en su habitación, y escucha que hay alguien en la habitación contigua, que hay alguien que está caminando, se escucha esta madera crujir, porque es un convento pues principalmente con maderas en los pisos. Escucha que hay alguien, pero es que es imposible que haya alguien en ese espacio, porque resulta que la habitación de al lado era una especie de almacén al cual nadie tenía permitido ingresar, prácticamente solamente la madre superiora o que la madre superiora diera el permiso de que alguien estuviera ahí, porque guardaban tanto alimento como cosas de limpieza, pero como les comenté hace un momento, no es común como que se les antojaba limpiar a las 2 de la mañana y ellas podían, no, eran horarios específicos, entonces no tendría por qué haber nadie ahí. Ella, la monja que les comento, una monja más, no era la madre superiora, toma un candelabro, lo enciende y sale a ver quién está afuera. Ella relata que no ve a nadie, incluso se asoma, no ve a nadie. Ella con el miedo incluso de que tal vez sea, les comentó, un forastero, alguien que se metió e irrumpió en el convento y no había nadie. Pero sin embargo escucha pasos que están atrás de ella, como si esta cosa o esta entidad ya estuviera caminando por detrás de ella y ella se queda estática y dice, ¿qué hago, no? Entonces sale y va directamente a la habitación de la madre superiora de Juana de los Ángeles para reportar lo que está pasando, avisar. Ella ya no sabía si era otra monja, si era una entidad o era un forastero, pero de cualquier manera ella dijo, yo tengo que avisar a la madre superiora. Era, digamos, el protocolo que se tenía que seguir.
Va hacia ella, la madre superiora prácticamente pues dormida de qué está ocurriendo, y se alarma, ¿no? Y le dice: madre, pues está ocurriendo esto, parece que hay alguien, está deambulando por el convento, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Le dice: avisa a las otras que se presenten todas inmediatamente en el comedor y yo voy de inmediato para allá. La monja que llegó con Juana para reportarle lo que estaba pasando va y da aviso a todas las demás para que se presenten en el comedor según las instrucciones de Juana, la madre superiora. Resulta que en ese momento Juana se asoma y ve una sombra más o menos a la distancia similar a donde está el almacén, donde primero escuchó el ruido la primera monja. Y ve que esta sombra tiene extremidades y parece que se va desplazando hacia el comedor, a donde estaban yendo todas las monjas. Pues ella toma, porque usualmente traía una campana en sus ropas, y empieza a hacer ruido con su campana porque se le va la voz. Ella no puede hablar de la impresión, del shock de lo que está viendo. Entonces logra como recuperarse y va hasta el comedor, en donde ya están llegando prácticamente todas las otras monjas, hasta que finalmente están todas. O sea, esto pasa muy rápido, porque cuando la madre superiora te da una instrucción de tienes que presentarte, no es como que llego y me cambio, me lavo la cara. No, es de inmediato tienes que presentarte. Y más en la madrugada, porque claramente esta era una emergencia, algo estaba pasando. No tenían contexto, pero ellas corrieron de inmediato al comedor. En cuanto ya están todas, y también ya está Juana, la madre superiora, ella está buscando a la sombra entre las otras monjas y nunca la ve. Sin embargo, siente que está ahí acechándolas. Ella da instrucciones de: bueno, está pasando esto, probablemente alguien irrumpió otra vez en el convento, vamos a hacer el protocolo de las últimas veces, de revisar, etcétera, puertas, todo esto, ¿no? Sin embargo, en el momento en que se disponen primero a hacer una oración religiosa para empezar con todo este protocolo, todas las puertas empiezan a azotarse solas. Todas las puertas empiezan a azotarse, todas se quedan impactadas de lo que están viendo. Ojo, que esto es relatado no solamente por Juana, sino por otras monjas que hacen cartas de toda esta situación. Imagínate nada más el escenario, ¿no? Insisto, estás en un espacio en el que presuntamente estás a salvo de estas cosas. O sea, y me pasa, incluso yo voy a un templo y me siento hasta con cierta seguridad, con cierta paz. Pero ver que allí es el epicentro de lo que está ocurriendo, de verdad, qué fuerte. Pasa un momento más y dos de las monjas empiezan a hacer movimientos muy desorganizados, como hay movimientos muy bruscos con los brazos y fuera de control. Tanto así que las otras se quedan de, pues, ¿qué les está pasando, no? Corte A. Empiezan a blasfemar en contra de Dios, empiezan a conjurar maldiciones en contra de Jesús, en contra de María, etc. Empiezan a hacer mucha mofa de imágenes tan importantes para el catolicismo, y además, insisto, siendo monjas. No eran dos pelados, ¿sabes? Ebrios, no, eran dos religiosas en un convento. O sea, el escenario me parece de verdad increíble, ¿no? Me quedo impactada, de verdad. Pero, a ver, yo con lo que me estás contando, honestamente pensaría que por los movimientos bruscos de las extremidades estaban convulsionando, ¿no era así? Podríamos explicarlo así porque realmente es una posibilidad. Sin embargo, ¿cómo podríamos explicar entonces el que blasfemaran? Y además con tanto desagrado, con tanta violencia en contra de figuras que eran sagradas presuntamente para ellas, desde luego. Insisto, eran religiosas, no olvidemos este contexto tan importante. Pero es que además, minutos después de que esto empieza a ocurrir, comienzan a hacer ruidos muy extraños. Estos típicos sonidos que vemos y escuchamos en las posesiones demoníacas. Algunos minutos después de que esto ocurre, de estas monjas, que eran dos, no lo olvidemos, que comienzan con estos sonidos, estos movimientos desorganizados, típicos de la posesión, para nosotros ahora tan estereotípicos, ¿no? Pero en la época quizá no era tanto. Ahora, unos minutos después, empiezan otras dos monjas a tener exactamente el mismo comportamiento. Un minuto después,
una monja más, y empiezan a caer una tras otra en este frenesí de blasfemar, de gritar, de ofender a Dios, de movimientos violentos. Hay dos versiones. Una de estas nos cuenta que todas las monjas, incluida la propia Juana de los Ángeles, caen en posesión. La otra versión es que solamente ella y la monja, ¿te acuerdas que te conté? La que escucha los sonidos, que da aviso a los demás, solamente ella y la Madre Superiora no caen en posesión. Sea como sea, es al otro día que deciden, y principalmente decide Juana de los Ángeles, buscar ayuda. ¿Y con quién la iba a buscar? Pues evidentemente con el padre Grandier. Y le escribe de forma inmediata que es una urgencia, que tiene que presentarse. Y es tan así que la carta, ella misma vigila que la carta llegue cuanto antes al párroco, porque era urgente, imagínate nada más. El escenario, porque un par de días después llega el padre Grandier, y no llega solo, llega con un delegado, un fiscal específicamente, de apellido Mignon, también de la zona, es francés, etc. Llegan al convento, abren las puertas y lo que se encuentran realmente los deja impactados. Oye, pero ¿qué encontraron? El convento destrozado casi. ¿Qué? Sí, así los cuadros, las sillas estaban totalmente rotas. Pero ojo, incluso Juana dio la indicación que mientras esperaban al párroco guardarían evidencias de todo lo que pasó. Y es que había pues muchísimos crucifijos, siendo un convento. Incluso tenían como una especie de pequeña capilla en donde se llevaban a cabo misas oficiadas por Grandier cada vez que iba, digamos, de visita o de supervisión. Pues estos crucifijos estaban quemados, estaban rotos. Las Biblias estaban destrozadas en páginas, pero estaban como mordidas de las páginas, como si las hubieran arrancado con los dientes. O sea, realmente algo, insisto, muy perturbador viniendo de quien venía. En ese contexto. Totalmente. Ahora, resulta que al ver esta imagen, tanto Mignon como Grandier se plantean, bueno, ¿qué hacemos? Lo que deciden hacer es intervenir a nivel, digamos, religioso, que es por un lado dar indicaciones a las autoridades superiores de lo que estaba ocurriendo, y número dos, que el padre empezara una serie de exorcismos. ¿Por qué? Resulta que otra indicación que había dado la Madre Superiora es conservar a las monjas que mantenían, digamos, su estado de poseídas en sus recámaras, atadas de manos y de pies a sus camas. Porque había, aparentemente, esto no se sabe con exactitud el número de monjas, a decir verdad, varían un poco los registros, pero supuestamente eran alrededor de 6 monjas que todavía estaban en este frenesí de posesión, de blasfemar. Incluso hay otro pasaje de otro historiador que nos cuenta que Grandier, cuando ya va a dar la comunión a todas, va con estas poseídas y ellas no la aceptan y se ríen y blasfeman y demás. Muy de posesión. Muy de posesión. Incluso lo hemos visto con libros como lo hemos comentado, La Suma Demoníaca, que nos cuentan, o sea, sí cumplía ciertos factores como para pensar que de verdad estaban en un momento de posesión colectiva. Ojo ahí. Ahora, no se sabe por qué, en caso de que sí estuvieran poseídas, por qué algunas se les quitó solo y otras se mantenían poseídas. Eso es como parte del enigma de todo este tema. Sin embargo, la segunda medida que decide tomar Grandier y Mignon es hacer estos exorcismos, como te comentaba, y hay dos versiones de esto a su vez. Una es que sí funcionaron, a pesar de que, ojo, todo esto fue en una misma tarde, que ellos llegan, ven todo el escenario y empiezan con los exorcismos. La segunda versión es que sí interviene, sí hace los exorcismos, pero no funcionan. De cualquier manera, sabemos que sí intervino y que Mignon y Juana estaban de testigos. Salen del convento y regresan a la ciudad para dar este aviso a las autoridades superiores, al párroco. Algo así como, o sea, que pues, escaló. Sí, claro, al siguiente delegado de dentro del rango católico, pues para dar aviso de todo lo que estaba ocurriendo. En este tiempo en el que se va Grandier y Mignon del convento, ocurre otro pasaje que está dentro de los relatos que nos da la propia Juana, de propio puño y letra de la Madre Superiora, imagínate nada más. Ella cuenta que todas las monjas estaban pues obviamente alteradísimas, o sea, el demonio estaba entre ellas, incluso
dentro de ellas. Estaban totalmente fuera de lugar porque no entendían cómo Dios las había desprotegido de tal manera. Hay otro pasaje de otra carta de otra monja, como les comento, es como viene de varias fuentes, pero siempre de los involucrados, que nos cuentan que un día Juana no aparece. En este mismo tiempo en el que Rondier y Mignon se van del convento para dar aviso. No encuentran a la Madre Superiora, dónde está, qué pasó, se fue con ellos, en fin, no la encuentran por todo el convento, hasta que una de ellas sale al jardín que está pues circundando al convento y la ve con una soga al cuello colgada del árbol. Obviamente se queda impactada, pega el grito terriblemente y todas acuden y logran cortar la soga que tenía al cuello Juana y todavía seguía respirando. Entonces la bajan, la auxilian y la colocan en una cama para que se recuperara, ¿no? Finalmente ella sobrevive a este proceso hasta que ocurre, digamos, en paralelo al mismo tiempo que esto ocurría, ocurre otra cosa. Y es que Mignon empieza a sospechar que hay algo turbio detrás de esto. Se da cuenta que no es el único convento en el que esto está ocurriendo, estos fenómenos demoníacos o paranormales. Hay un segundo convento que está casi tan grave como el convento de Juana. No al nivel, vamos, estoy hablando de que, digamos, en el segundo convento ya estaban desapareciendo cosas, ya una monja también empezaba a relatar que veía sombras, pero hasta ahí. Y un tercer convento, había una sola monja que estaba escuchando voces. Ahora, a pesar de que no estaba la misma espectacularidad que el convento de Loudun, aún así, pues era demasiada coincidencia. Y se da cuenta de otra cosa. Resulta que los fenómenos paranormales se suscitaban alrededor de 3 días después de que Rondier visitaba estos conventos. Entonces él dice, bueno, la única constante es que son monjas, son conventos y que siempre lo deja Rondier a su paso. Se queda pensando, va con el padre, va con este párroco y revisa sus cosas cuando él está distraído, en plan, oye, búscame tal cosa, lo que tú quieras, lo distrae y decide empezar a buscar entre sus pertenencias. Y se topa con un documento que les dejamos en pantalla para que ustedes vean, pongan pausa y nos digan en los comentarios qué notan de raro en esta imagen. Antes de nosotros platicarles qué es lo que este documento representa, me gustaría darles un poco más de contexto. Y es que recuerden, para los que solamente nos están escuchando, que este documento está datado desde hace más de 400 años. Es muy, muy antiguo y es supuestamente un pacto diabólico. Pero me gustaría, querida Cass, que tú nos dijeras qué es lo que tú percibes de este documento a primera vista, porque sé que no has tenido oportunidad de estudiarlo tan detalladamente, sino a lo mejor tus primeras impresiones. Claro, pues más allá de lo obvio, ¿no? Que es una carta bastante antigua, lo que llama la atención son los gráficos que están hasta abajo, ¿no? En la parte inferior. A mí me recuerda un poco a los sigilos, que son estos símbolos, representaciones gráficas de la firma de un alma, incluso puede ser de una entidad. Y también, por ejemplo, en la magia del caos se comenta que el sigilo es el resultado deseado de un mago, o sea, como que lo está viendo y lo está procesando, por decirlo de alguna manera. Totalmente, y coincido contigo, para mí también tiene que ver más bien con sigilos, pero principalmente y por el contexto supuestamente demoníacos. Ahora, los sigilos como tal, y tú lo comentaste, ¿no? Son esta firma, como enterado, pero también de invocación. Tienen que ver mucho con la invocación. Ahora, específicamente con respecto al texto de arriba, no sé si ustedes, queridos antisuscriptores, estén familiarizados con el tema de la escritura especular. La escritura especular se remonta a muchos años atrás, desde luego, y tiene varias connotaciones. Una de ellas es una forma de escribir de forma secreta. Y es que, número 1, lo hacían personas con habilidades ambidiestras. Es decir, podían escribir como nosotros, digamos, escribimos de derecha a izquierda, si somos diestros. Pero también hay personas ambidiestras que para hacer escritura especular podrían escribir al mismo tiempo en direcciones opuestas. ¿Qué pasa? Que este espectro solamente lo puedo ver, por ejemplo, con un
espejo. Justamente yo estaba revisando ayer y estos días en general este documento con un espejo y me di a la tarea como de pensar, bueno, no estará escrito en forma especular porque, por ejemplo, lo hacía Da Vinci. O sea, era común para la época. Era común para la época si querías mantener algo en secreto. Ahora, Da Vinci lo utilizaba con un espejo por dos razones. La primera, que se piensa, es solamente para ejercitar la mente. Ya lo sabemos que Da Vinci era una persona muy talentosa, muy inteligente y que gustaba de llevar su mente a un entrenamiento constante. Y por otro lado, también se piensa que lo hacía para mantener secretas sus observaciones. Da Vinci no se colocó como un gran maestro en realidad y compartir sus grandes conocimientos. Realmente lo tenemos más en la mira como un hombre curioso, pero que lo hacía de forma muy personal. No era de vamos a compartir lo que sé, era de yo sé porque me gusta saber, ¿no? Se piensa que hay esas dos posibilidades, hay quien se inclina más por una que por la otra. Sin embargo, este documento que acá vemos no es como tal que esté en escritura especular, pero es el primer indicio que nos puede dar de cómo podemos leer este documento. Y es que lo podemos girar. Si nosotros lo giramos hacia el lado opuesto como si estuviera, digamos, en un espejo reflejado, tiene sentido el texto y lo vamos a hacer para ustedes digitalmente para que lo puedan apreciar. Si ustedes revisan, pueden darse cuenta que hay palabras mucho más claras de esta forma que si lo vemos en su estado original. Vemos palabras, por ejemplo, como Rondier directamente. Desde ahí, un documento extraño que tiene el nombre Rondier, es decir, el del párroco que hemos estado hablando. Pero hay nombres que resaltan y son mucho más perturbadores. Uno de ellos es Astaroth. Astaroth es conocido por ser, digamos, parte de la maligna trinidad del infierno. ¿De demonios? Por supuesto. Y es de la, además, alta categoría de demonios. Entonces tú ya tienes sigilos, tienes el nombre no de uno, sino de varios demonios como Belial, como Baal, como Astaroth, entre otros, y el nombre de Rondier. Ahora, yo pregunto, ¿a ustedes a qué les suena? A una especie de pacto demoníaco. Hay otras palabras que podemos ver y que son un poco más evidentes a nuestro ojo poco entrenado. Aunque nosotros no tengamos una preparación muy específica en lenguas muertas, podemos, por ejemplo, ver la palabra virginis o virginus, que nos habla de vírgenes, ¿no? Tenemos otras tantas palabras que están firmadas, por ejemplo, honor. Ahora, me di a la tarea de hacer una especie de traducción o de aproximación lingüística lo más posible cercano a lo que decía, porque a decir verdad, me fue imposible hacerla totalmente limpia. Sin embargo, creo que llegamos a un punto en el que nos podemos dar cuenta clarísimamente de qué va este documento, y se los voy a leer a continuación. La aproximación lingüística que determiné fue la siguiente: nosotros, Lucifer, Satanás, Belcebú, Leviatán, Astaroth, hemos aceptado hoy pacto de alianza con Rondier, que es nuestro, y a él prometemos el amor de mujeres, la flor de vírgenes, el respeto de monarcas, honores, lujurias, poderes. El carrusel será muy querido por él. Esto, a decir verdad, no logré concretar esto del carrusel. Nos ofrece una vez en el año un sello o marca de sangre. Bajo los pies pisoteará la santidad de la iglesia. Más tarde o después se unirá a nosotros. Y finalmente, sello atado al infierno. Estos últimos símbolos de los que hablábamos al inicio en realidad no tienen una traducción o aproximación lingüística. Más bien, por la connotación, creo que estabas en lo correcto totalmente. Son sigilos, pero son sigilos infernales. Es decir, son los sigilos de los demonios aquí mencionados. Sus firmas. Sus firmas, digamos. Sí, totalmente. Sus firmas de Belial, de Astaroth, etc. Funciona como una especie de pacto demoníaco, y aparentemente, y el resultado de todo el contexto que hemos platicado y de este documento, de su traducción, porque ojo, en la época la gente hablaba más fácilmente latín y estaban más familiarizadas. Estaba escrito, como les decía, en una especie de escritura especular, a mi punto de vista, por una razón, y esto era pues para mantenerlo oculto, pero además hay partes del texto que, aunque se logran traducir o se logran aproximar lingüísticamente,
no quedan totalmente limpias porque hay una especie de errores gráficos, pero esto sería súper esperado, incluso útil, porque dentro de la escritura especular un error, que tú sepas que es un error, tú como autor de ese texto, tú sabes interpretarlo, pero para el contrario, el que lea ese documento es o un candado extra, otro obstáculo para que no pueda leer ese documento secreto. Entonces tiene esta doble función, ¿no? Es como un mensaje extra secreto. Pasan algunos días más, ya tiene este documento en sus manos Mignon, quien acompañó y sabe todo este contexto, sabe de los otros conventos y acude con las autoridades, digamos, competentes de la época, entiéndase, los superiores de Grandier. Le explica la situación y la determinación que se da de todo esto es que Grandier hace un pacto diabólico para vender las almas de todas las monjas de las delegaciones, digamos, que le correspondían como párroco a cambio de poder. Esto realmente causó un revuelo que tú te imaginarás. No era común que a un sacerdote lo acusaran de pacto demoníaco. No era común posesiones diabólicas en 3 conventos y exclusivamente en uno con tal grado de detalle, ¿no? Con tal grado de violencia. Oye, Miguel, pero ¿qué procede con el párroco? Es decir, no es para nada común que sucedan este tipo de cosas. ¿Qué procede? ¿Existe un protocolo? No existía un protocolo. O sea, imagínate, pasas de santo un día, de encargado de tener la confianza de la gente, del pueblo, de las monjas, de la iglesia, a ser acusado de brujería, de tener un pacto con varios demonios y de vender las almas de monjas. O sea, imagínate el nivel de escándalo que se estaba suscitando. Lo que se hizo fue llevar a cabo una serie, porque fueron varios juicios en contra de Grandier. Juicios de moral, de ética, de virtud. Tipo, no sé si te acuerdes cuando les contamos el caso de Juana de Arco. Estos juicios que se le llevaban a cabo para saber si estaba de un lado o del otro, ¿no? Okay. Ahora, se piensa que estos juicios no fueron tramposos, como en el caso de Juana de Arco, ¿no? Que querían como inculparla, incriminarla, buscar cómo condenarla. En este caso, supuestamente no, pero las pruebas es que ¿qué hacías? Tenías 3 conventos con monjas poseídas, uno que acabas de visitar y además con un grado de violencia extraordinario. Tienes el pacto diabólico en tus manos. Ahora sí que con documento en mano. ¿Qué hacían? Pues estos juicios y se determina que en efecto es un brujo, es un hechicero o por lo menos que llevó a cabo estas prácticas diabólicas. Tan es así que semanas después es llevado a la hoguera. Encontré este panfleto muy interesante, también data de hace más de 400 años y quiero que vean el lujo de detalle con el que pintan, con el que dibujan esta escena, siendo Grandier el hombre en la hoguera y los demonios saliendo del fuego. Para las personas que solo nos escuchan, voy a describir rápidamente la imagen. Es un dibujo, parece ser que fue hecho con grafito, para la época es blanco y negro. Lo más llamativo de la imagen es el hombre que está en el centro, sentado, y que parece ser que está en una hoguera. Incluso hay hombres alrededor que están alimentando esta hoguera. También podemos ver a un párroco que está haciendo alguna oración, pero lo más impactante, quisiera decir, es que el humo, en medio del humo que se genera de esta hoguera, hay unas figuras negras, diabólicas, con cuernos, con alas, que quisiera pensar que son la representación de los demonios. Y hasta abajo en la imagen, pues el pueblo observando tal espectáculo. Ahora, analizar este caso, que ya transcurrieron 400 años en el tiempo, es muy complejo porque hay información que, si bien tenemos registro a través de cartas, diarios, registros legales de la época, es muy complejo porque no podemos dar total fe de que sea fidedigno, ¿cierto? Ahora, hay otra información que nos llega que también pudiera ayudarnos a vislumbrar un poco mejor qué es lo que pasó, porque cerrarnos a que esto fue actividad demoníaca y tal cual como determinó la iglesia, pues parece un tanto reduccionista. Les comento que algo que se dice mucho sobre Grandier es que era un hombre muy popular,
tan popular que llamó la atención de los propios delegados y fiscales y no les agradó en absoluto. Insisto, recuerden una vez más que la iglesia tenía mucho poder y mucha influencia política y social, ahora sí que en todo el mundo. Desde luego que no era loco pensar que un párroco pudiera ejercer algún puesto público de mucho mayor poder en el tiempo, y más si el pueblo ya lo estaba queriendo mucho, como era el caso de Grandier. Ahora, hay otra versión que también se nos cuenta que este hombre era, como comentaba, no solo muy popular, sino que además era especialmente querido por las mujeres. En el lugar donde él se presentara a oficiar una misa, se llenaba de mujeres, incluso aunque no fueran parte de los feligreses católicos. Ahí te lo dejo. Por lo tanto, otro rumor que surge es que este hombre tenía amoríos con una chica en especial con la cual se casó en secreto, porque desde luego esto no era permitido, que un cura se casara. Y encima embaraza a la hija del fiscal principal, que tiene apellido Trancan. Eso sí sabemos que existió este hombre y existió su hija, y sí tuvo un embarazo, pero más allá de saber si era hijo o no del cura Grandier, pues ahora sí que son meras conjeturas. Y se piensa que todo esto fue una estrategia muy organizada y muy bien armada por parte de los que competían por algún puesto político al cual pudiera ascender en algún momento el párroco. Si esto pareciera un poco loco, pues en realidad no sería la primera vez. Recuerden ustedes que hemos tenido casos increíbles, como justo el de Juana de Arco, en donde quien orquesta todo el mantenimiento para que el delfín pudiera ser coronado fue una persona que estaba enjaulada en las mazmorras, en las profundidades de un castillo. O sea, cosas así de locas han pasado en la historia. Sí, también en el caso de Ana Bolena, que también está en el canal, sucede algo así. Recordemos que por poder el hombre puede llegar hasta las últimas consecuencias. Puede descender hasta el mismísimo infierno, ¿no? Pero uno se queda pensando, ¿y entonces qué pasó con las monjas? O sea, porque por mucho poder que pudiera tener Grandier o el mismísimo Mignon o los fiscales, quien fuera, ¿qué poder tan extraordinario tendrían que ejercer en un grupo de religiosas para que destruyeran crucifijos, mordieran Biblias, quemaran prácticamente la totalidad del convento por dentro, y una de ellas incluso intentara quitarse la vida? O sea, realmente tendríamos que volarnos la cabeza para llegar a acomodar toda esta teoría finalmente. Ahora, la única oportunidad, la única posibilidad que se me ocurre para encajar con la teoría de que todo fue orquestado por los competidores de Grandier es que las monjas sufrieron un episodio de enfermedad psicógena masiva, es decir, lo que vulgarmente se conoce como histeria colectiva. Ahora, ¿esto es común? ¿La histeria colectiva es común? Ciertamente sí. De hecho, hay un artículo científico muy interesante que nos relata 3 casos de histeria colectiva que fueron determinados a nivel hospitalario. Uno de ellos, por ejemplo, aunque ninguno tan espectacular, o más que espectacular, ninguno con connotaciones paranormales o religiosas. Por ejemplo, hay uno en el que un grupo de soldados, específicamente soldados de Perú, les aplican una vacuna. Presuntamente, uno de ellos empieza a pensar que esta vacuna tiene una enfermedad dirigida para eliminarlo, es decir, que no era una vacuna como tal, sino un veneno. Okay. Exactamente, para suprimir al soldado. Él empieza a entrar en crisis emocional y en ese momento empieza a comunicárselo a sus compañeros: nos quieren eliminar, nos están ejecutando, lo que nos pusieron es un veneno, vamos a morir. Bueno, se pusieron terriblemente mal, empieza a convulsionar uno de ellos y claro, todo hace clic, desde luego que era un veneno, los iban a eliminar a todos. Corte A, todos los otros soldados empiezan a convulsionar, empiezan a tener todo el mismo cuadro que el primero tuvo. Los llevan al hospital, bueno, prácticamente les habían inyectado simplemente agua. Así te lo pongo. ¿Cómo es posible que la mente sea tan poderosa
que hizo que no uno, sino un grupo de más de 15 soldados empezaran a tener convulsiones. O sea, uno no va en plan por la vida, hoy se me antoja tener convulsiones. O sea, es algo que no controlas. Tu mente es tan poderosa que te puede llevar a este momento. Una constante, porque este no fue el único caso, incluso en este artículo hay otro, pero es un grupo de agricultores. Y ellos piensan que pasó un avión, porque lo ven, supuestamente una avioneta que pasa por arriba de los cultivos, y sueltan un veneno, que son organofosforados. Entonces empiezan a sentirse envenenados, se sienten muy mal, se empiezan a desmayar, pierden fuerza en las piernas, no pueden caminar. Y bueno, ellos se quedan, ¿qué está pasando? Llegan al hospital, nunca pasó ninguna avioneta y no tienen ni un solo síntoma de envenenamiento por organofosforados. O sea, eso se determinó médicamente. No es como que, yo pienso que no lo tienes. No, científicamente hubo un protocolo para determinar que eso no ocurrió. Ellos tenían un tema también de enfermedad psicógena masiva. La constante que hay entre el grupo de soldados, los agricultores y las monjas de hace 400 años es que, a pesar de que son muy diferentes, en realidad entre ellos son un grupo muy bien cohesionado. Es decir, tienen un sistema de creencias muy de adoctrinamiento. Tanto el grupo de indígenas, que creían que eran organofosforados, estaban en una comunidad, que son muy arraigados entre ellos. El de soldados, tú me dirás si no están adoctrinados, claro. Y las monjas de hace 400 años. Entonces, la enfermedad psicógena masiva necesita y requiere, para darse, que sean grupos con creencias muy similares entre ellos, que haya una cercanía muy muy estrecha y desde luego algo que lo detone. Entonces, no es, desde luego, lo que podamos desdeñar o desacreditar tan fácilmente el que estas monjas sí padecieron enfermedad psicógena masiva y tuvo la coincidencia, muy entre comillas, porque desde luego no fue coincidencia, sino más bien que fue el detonante de que todo esto ocurriera. Pero desde luego ustedes tienen las últimas palabras y los últimos juicios, pues los vamos a leer en los comentarios. Me encantó este caso, Miguel. Espero de verdad que a nuestros antisuscriptores también les haya gustado tanto como a mí. Sí, estuvo bueno. Sí, por favor recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirnos tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como El Antipodcast. Y desde luego no olviden tampoco que les dejamos el link de compra de las tazas firmadas por el equipo del Antipodcast y también de las playeras en el primer comentario de este video. Y también les dejamos el link del episodio sin cortes exclusivo para miembros del canal. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.